ante todo, muchas gracias por estar aquí, Jolín, que nos viene fenomenal, ¿vale? Gracias a vosotros por Eh, venir. a mí este tema, por ejemplo, me apetece mucho porque es un tema que cuesta mucho a las personas, tanto profesionales como familias, ¿vale? Antes de nada, presentarte un poquito, ¿vale? Ruth es psicóloga, Ruth Martínez, ¿verdad? Vale. Es psicóloga, especialista en atención temprana, en infanto-juvenil y en altas capacidades. Tiene formación como cuentoterapeuta y es codirectora en el centro Subride, ¿verdad? Correcto. Codirectora en el centro Subride, lo he dicho bien, ¿de Lo has acuerdo? dicho perfecto. Y vamos a hablar un poco sobre la muerte y sobre todo con cómo enfrentar la muerte en las conversaciones o en el trato con los niños y las niñas, ¿vale? Y a mí me gustaría darle una doble perspectiva, ¿no? O sea, por un lado, que surja información que sea útil para las familias que enfrentan estas dificultades con los niños o estos retos con los niños, igual mejor es la palabra reto, yo creo que se responde mejor a la realidad, pero también para los profesionales. Porque a mí me pasó una cosa cuando estaba leyendo el material que me has dejado previamente, ¿no? Hay una serie de preguntas que los niños suelen hacer a las familias y en el momento en el que las he leído, o sea, a mí se me ha salido una lágrima. O sea, me ha angustiado y se me ha salido una lágrima, ¿no? Eh, qué difícil es, ¿no, Ruth? Enfrentar este tipo de conversaciones. ¿Por dónde te gustaría empezar? Yo creo que puede ser muy bonito terminar en estas preguntas porque yo creo que es lo que realmente la gente busca, pero creo que también es necesario hacer una introducción, ¿no? Para podernos situar un poco en la conversación que vamos a tener. ¿Qué te gustaría decirnos al principio? Pues voy a ser una clásica y voy a comenzar como siempre comienzo en todas las charlas que hago para profesionales y para padres, y es que vengo un poco a haceros conscientes, por si no lo sabíais, de que vamos a morir. Si hay algo que nos une a todos, absolutamente todos los seres vivos, da igual raza, condición, bicho, animal, planta, es que vamos a morir. Es lo único que nos une, es lo único que tenemos en común los seres vivos, y es algo tan tabú, por lo menos en la sociedad española, y en muchas otras culturas, vaya, pero que es algo que es tan evidente, tan obvio y tan escondido, que esto, pues, cuanto menos nos lleva a una contraposición muy fuerte y con la dificultad de poder expresarlo. Yo siempre hablo de que en España, por ejemplo, hay temas tabú como son el sexo, la muerte, la caca y el pipí, y de eso nadie habla. Y cuando hablamos es para frivolizar, es para hacer bromas, es para hacer chistes. Es muy poco común que unos padres, unas madres se sienten con sus descendientes y poder hablar tranquilamente de qué es la muerte, cuándo nos vamos a morir, qué significa morirse. Y bueno, luego ya podemos entrar, si queréis, en las vertientes religiosas, porque cuando vienen papás y mamás y me dicen, Ruth, que se ha muerto el abuelito, la abuelita está muy enferma, o la hermana, que es joven, que no se espera que muera, no entra en mis planes de vida perder un hijo, la vamos a perder porque tiene una enfermedad degenerativa. ¿Cómo le explicamos esto al niño? ¿Qué hacemos? ¿Por dónde empezar? Y realmente yo siempre empiezo porque ellos me cuenten cuál ha sido la primera experiencia de muerte en los niños. ¿Tú qué me dirías? ¿Cuál es la primera experiencia de muerte en menores? En todos los niños? ¿Cuál es, cuál es la primera experiencia, o que tú recuerdes, ¿no? De cuando eras pequeño, de cuando fuiste Ah, la mía consciente, propia, ¿te refieres? sí, O sea, o de los peques que tienes alrededor, ¿qué es lo más común? los abuelos, ¿no? O sea, Las mascotas. ah, ostras, vale, vale, claro. Lo que Ostras, pasa, no lo había pensado. lo que pasa es que en ese momento, que cuando se muera un gatito, un perro, un canario, un pez, es como que, bueno, pues los animales se mueren, y es un gran momento para poder trabajar con ellos el tema de la pérdida, el duelo, la muerte, porque las primeras experiencias normalizadas, por así decirlo, más normalizadas hablando en términos matemáticos, ¿vale? Es la pérdida de una mascota. De pequeños, pues
todos hemos pisado un bicho, algún amigo o amiga hemos tenido que le ha hecho algo más a los bichos, pero en definitiva es como que tampoco hemos percibido como que es los animales pues también se pueden morir o que nosotros somos responsables de esa muerte. Yo tenía un padre que me encantaba Bueno, porque decía que los bichos solamente se matan para poder sobrevivir. Y si tú matas un bicho es porque te lo vas a comer. Y tenían la norma en casa de que no se mataba ningún animal, salvo que fuera para autoalimentarse. Y a mí me encantó. Desde entonces el niño dejó de matar hormiguitas y esas cosas. me acabas de dar vuelta a la cabeza que flipas ya, solo con eso que acabas de decir, ¿eh? Pues me Porque alegro. cuántas experiencias nos estamos perdiendo, Ruth, de poder explicarles a los niños lo que es la muerte y poderla anticipar para que estén preparados para cuando eso llegue, porque a todos nos va a llegar. Y Sí, nos sí, lo sí. estamos perdiendo por no saberlo ver. Por no saberlo ver, es que esa es una cosa que es que no hay más ciego que el que no quiere ver. Y cuando da tanto yuyu y contar esas cosas es como, quita, quita, ya cuando sea el momento se lo contaré. Y luego yo, como adulta, estoy tan mal y tan fastidiada, no tengo las herramientas para poder hacer frente a eso. Y mi emoción está tan desbocada que es cuando voy a dar esa perspectiva tan negativa, tan negativa, no, perdón, tan desagradable. Y Porque, abrumadora también, ¿no? O sea, claro, es claro, como... es tan impactante, tan intenso. Esa era la palabra que quería utilizar. Esa intensidad que, claro, luego las familias están en un pleno proceso de duelo, porque ellos también están elaborando el duelo, y yo como madre o padre que me he tenido que comer este marrón que yo no me esperaba, ¿cómo voy a hacérselo ver a mi criatura, que es mi hijo, mi hija, que es lo que más quiero en este mundo, que es lo que vengo a proteger sobre todo y ante todo? ¿Cómo voy a provocarle yo ese sufrimiento? Acabo de pensar ahora, ya sé que no estábamos aquí para hablar de mí, ¿eh? Pero mi hija cuando tenía año y medio, o sea, hace no mucho, murió su bisabuela. Y recientemente su bisabuelo. Yo me acuerdo la primera vez que, claro, tenía año y medio. Con año y medio, evidentemente, no puede entender esta situación, ¿no? Pero sí que sentí un poco la responsabilidad de contarle lo que estaba pasando y lo duro que es, aun sabiendo que la niña no estaba entendiendo el contenido de mi mensaje, lo duro que es contarlo. Y estamos hablando de un bisabuelo que incluso no era parte de mi familia, sino parte de la familia de mi mujer. Pero Ujú. el hecho de narrar lo que había pasado con la verdad por delante es tremendo. Y eso que no me tocaba a mí directamente esa pérdida. O sea, pero es profundamente doloroso decirle a una criatura que no va a volver a ver a la persona con la que tiene una relación y a la que quiere. Sin más, quería como me ha venido a la cabeza ese momento, ¿no? De sentir la responsabilidad de contarle a la cría la verdad y sin saber tampoco qué es lo que le va a llegar ni cómo, ¿no? Y fue duro, la verdad. Y ese vínculo que a ti te une con tu hija, que esa emoción que tú la estás experimentando al triple que ella y que luego ellos en muchas ocasiones simplifican esa emoción y es como, oh, vale, es tristeza, estoy mal, pero la vida sigue. Pero los adultos no funcionamos así y es una pena. Ahora que comentabas de la pérdida en casa del bisabuelo, nosotros tuvimos la desgracia de perder a la bisabuela unos meses antes de que mi mayor cumpliera los 2 años y a su abuela a los pocos meses después de que hubiera cumplido los 2 añitos. Y es un tema que nosotros tratamos desde el día uno. Fuimos al hospital, explicamos que era un entierro, que era una incineración. Claro, la gente me decía, estás loca, ¿cómo le vas a decir eso a la criatura? Digo, hombre, no, si quieres le miento. Le miento y le digo que están en el hospital eternamente. Ahora, cuando tenga que llevar al niño al hospital a hacerle una prueba, ahora ya entiendo por qué el niño está acojonado de no quiere pisar el hospital. Es que la gente entra y no sale, macho. Mira la abuela y la bisabuela que están allí. Hay que llevar tantísimo cuidado con esas evitaciones del dolor, porque en definitiva son evitaciones del dolor nuestro, porque no somos capaces de afrontar, de gestionar que nuestros tesoros, nuestros hijos queridos, hijas queridas, puedan llegar a experimentar ese sufrimiento. Joder, de verdad que tienes toda la razón.
Es decir, sí, y no quiero tenerla en esta cosa, pero es que a ver si nos va entrando en la cabeza de que tenemos que hacer esos pequeños cambios. Decir la palabra muerte en voz alta. Hace cosa de... No llega a 4 semanas. Vino una chica y me pidió cita, por favor, Ruth, tengo que hablar contigo, es que mi nena, su padre se ha suicidado. Nosotros no estábamos juntos, pero yo quiero que hables con la niña. Claro, una cosa súper reciente que dices, wow, es que esto tiene que asentar, ¿sabes? Para empezar a meter mano ahí. Pero bueno, la chica estaba muy angustiada. Yo le dije, ok, no te preocupes, forzamos agenda, vente, hablamos. Yo con mi sesión preparada para la gestión de la psicoeducación del duelo, me pongo a la chica delante y era incapaz de decir, mi expareja se ha suicidado. Evidentemente, fue una sesión para ella, no fue una sesión para la niña. Yo no he visto todavía a la niña, no puedo verla. ¿Cómo va a manejar esa madre tantísimo dolor y ahora con la culpa de él? ¿Cómo no lo vi? ya. Sí, hay duelos que son profundamente difíciles de Sí, hacer. La culpa hace muchísimo daño ahí. mucho. Y además es muy difícil que la culpa no aparezca en un duelo, sea cual sean las Claro. características del mismo. Siempre suele estar presente, ¿verdad? Correcto, de hecho se entiende como la culpa como fases en los diferentes estadios del duelo. Sabéis que, bueno, según cada autor que veamos, nos puede hablar de diferentes fases, ¿vale? Eh, pero el patrón clásico suele ser siempre el mismo, ¿no? En la primera parte que estaríamos hablando de ese shock inicial, de ese trauma, de esa ruptura con mi vida, de wow, ¿qué ha pasado? Seguido de una incredibilidad, esto no está pasando, no me lo puedo creer, esto no es real, esa dificultad para intentar comprender qué es lo que está pasando, seguido de una rabia, una frustración de por qué esto a mí, yo no me lo merezco, esto no entraba en mis planes. Ahí es cuando empieza a aparecer esos rasgos religiosos de los que algunos tienen todavía ahí o hemos tenido. ¿Por qué me hace a mí esto? Con lo bien que yo me he portado. Si yo soy buena persona, ¿por qué el universo, por qué el Señor me castiga de esta manera? Que luego esto va virando a una tristeza y a un dolor, pero ahí, aunque eso duela, es algo necesario porque indica que vamos avanzando en el duelo. Posteriormente llegaríamos a una fase de resolución de problemas, de contacto con la dura realidad, para luego poder finalizar con un aprendizaje. De decir, bueno, esto es lo que yo he caminado, esto es lo que yo he aprendido y con esto es con lo que yo me tengo que quedar para poder afrontar. Es mi herida, es mía. Yo me responsabilizo de ella, yo me la cuido y yo me la curo. Y como buena cicatriz, dejará marca. Y a lo mejor pasan años hasta que deje de doler, pero tengo que seguir tocándola y tengo que seguir cuidándola, porque si no presto, si no cuido eso que cae en el olvido, eso que yo intento esconder, eso que yo intento evitar porque duele, ya te puedo asegurar y te lo firmo donde quiera yo ante notario, que mal invento tiene, mal futuro. Clientes futuros de diferentes tipos de trastornos, ansiedad, distímicos, depresivos. A mí me gusta mucho hablarle a las familias del duelo como cambio. No cambio bueno ni cambio malo, cambio. No, no le otorgues un valor, porque hay tantísimos duelos a lo largo de nuestra vida que no podríamos hablar de un duelo bueno, un duelo malo. Duelo, cambio. Y es un camino de brasas que tú tienes que seguir caminando. Tú decides si quieres caminar un poquito hacia atrás y volver hacia adelante. Ostras, Ruth, que me estoy quemando. Claro, es que en eso consiste el duelo. Pero tú valora, calibra hacia dónde quieres caminar. Y justo al final del camino hay un aro de fuego. Atraviésalo. Rompe con eso que te está atando, con no voy a poder hacer eso, no voy a poder sacar eso del armario, no voy a poder borrar el teléfono del móvil, no voy a poder guardar. Atraviesa el aro de fuego. Te quemarás, pero ya te volverás y habrás terminado de caminar entre las brasas y decir, joder, por ahí he pasado yo. Y eso es cuando ya puedes empezar a trabajar en otro aspecto. Pero hay que pasar por el aro, nunca mejor dicho. Qué metáfora más bonita, ¿eh? Y más representativa de lo que realmente es. Sí.
A mí me conecta un poco lo que has dicho también con la necesidad que tenemos el mundo adulto en general, y hablo de familias y hablo de profesionales, eh, en aceptar y dar valor a la tristeza. Porque las personas tendemos a pensar que la tristeza, como duele, es algo que hay que evitar también. Cuando la tristeza es realmente lo que nos conecta con nosotros mismos, con los demás y con el cuidado que nos podemos proporcionar. Si no estamos ahí, no nos podemos cuidar esa herida de la que tú hablas y por lo tanto no podemos sanar. ¿Estás de acuerdo con lo que estoy diciendo o matizarías algo? Estoy totalmente de acuerdo y además fíjate qué curioso porque ahora mismo dentro de la psicología, bueno, hace unos años hay una corriente muy bonita que se llama la autocompasión, trabajar desde la autocompasión. Sin dolor no hay pena, sin pena no hay esa compasión ni esa tristeza que tú comentas. Entonces es tan importante respetarnos eso. Lo que pasa es que yo no sé si vosotros tenéis esa percepción, pero lo que vivimos nosotras las profesionales, los profesionales, es que como que tenemos que estar para todo. Y no puedes vivir en un calendario de Mr. Wonderful. Esto no es así. La vida no es todo guay, no pasa nada, siempre hay que ver el lado positivo de las cosas. Pues no, pues me cago en la leche lo que me ha pasado. ¿Por qué? Claro que sí. Llora y date barrigazos y saca tu rabia. Y yo cuando la gente me habla, es como que se excusa. Es que hace 8 años que murió mi marido y todavía me sigo emocionando. Digo, hombre, y lo raro sería que no lo hicieras. ¿Cómo te sentirías tú haberte muerto y que tus seres queridos no se emocionen al recordarte? Por favor, qué cosa más antihumana. Pero es como que no podemos experimentar dolor. Somos máquinas. Hay un cuento muy bonito que se llama Quiero una mamá robot. ¿Quiero una mamá robot? ¿Y de qué va? ¿O por qué Pues lo has nombrado ahora? es un poco por el tema de que somos máquinas, ¿no? De que quiero que juegues, quiero que laves, quiero que planches, quiero que hagas los deberes, quiero que te sepas todas las canciones, quiero que sepas jugar a todos mis juegos. Y la mamá robot va por ahí, tú, haciendo eso. Ay, pero ¿qué pasa cuando le pides un abrazo a la mamá robot? Es que está dura, está fría, no se puede tener todo. ¿Cuántas veces vamos los adultos en modo robot, verdad? Ay, pues Muchas 27 veces horas al día, en piloto es automático que, todo el es rato. que a veces parece que toda la educación que hemos recibido va orientada un poco a funcionar en modo robot Claro, por supuestísimo. y en olvidarnos de ese calor, ¿no? Que a veces reporta la tristeza. Y una de las cosas que he aprendido a través de mi propio trabajo personal es que la tristeza es una oportunidad, que cuando uno está jodido, está triste, bajo, el hecho de dar rienda suelta un poco a lo que surja ahí es importante para uno. O sea, hacer Vital. caso a esa tristeza es fundamental. Coincido 100%. Bien, me sitúo un poco en la perspectiva de una familia que está pasando un momento crítico del duelo. Ha Ujú. fallecido una persona a la que querían, puede ser un abuelo, por ponernos en un escenario que suele ser bastante habitual, y los adultos lo están pasando muy mal. En esas condiciones es muy difícil hacernos cargo de lo que están viviendo los niños y mucho menos no trasladarles esa angustia y esa ansiedad. Sin embargo, a veces no contamos con tiempo, ¿no? O sea, hay que hacer como una intervención en crisis, decir, vale, lo tengo que contar ahora, no lo puedo postergar, pero yo estoy profundamente mal. Claro. Mi pregunta es, ¿qué puedo hacer en esas condiciones? O sea, cómo me organizo? No sé, qué puedo hacer para poder hacer ese relato y no Claro. trasladar mi ansiedad y mi malestar, mi tristeza y mi dolor? Esto es tan bonito que lo preguntes porque a nosotros desde la facultad se nos ha trabajado mucho con, tienes que conectar con la emoción, ¿no? del cliente, pero no te puedes poner a llorar, no puedes ponerte porque es que si no le vas a hacer sentir peor. Y claro, yo los primeros años que estuve trabajando, cara de palo, siempre manteniendo la distancia, y una vez me sucedió una cosa que yo todavía la recuerdo como muy terrible. Es que una amiga me llamó y me dijo, mira, una persona que teníamos conocida en común se ha matado, ha tenido un accidente de coche y ha muerto. ¿Cómo? Claro, de esas cosas que, chico joven, no llegaba a 30 años, con un bebé, ¿qué? No,
primera fase, imposible, esto no puede estar pasando. Claro, yo ya conocía a su hermana, pues por estas cosas que pues vas ahí haciendo proyectos, hacer redes, y llamé a una de mis compañeras y le dije, me van a llamar, me van a llamar para que hable con ellos, yo no puedo, yo no puedo. Y me dijo, pero vamos a ver, Ruth, ¿cómo te van a llamar? Esa familia ahora lo que tiene que hacer es ir al hospital, tienen que firmar, tienen que ir al tanatorio, tienen que mover tantas cosas. Cuando yo llegué, todo esto fue hablando por el manos libres del coche, cuando yo llegué al trabajo estaban en la puerta. No estaba la persiana levantada y ellas ya estaban en la puerta. Ya, Querían que yo cogiera su dolor e hiciera algo con él. Pero ¿qué pasaba con mi dolor? ¿Qué pasaba con ese shock? ¿Qué podía hacer? Yo es que recuerdo ese momento, las frías llaves metiendo, intentando abrir la persiana, cómo me corría un sudor frío por la espalda. Yo les abrí la puerta, ellas entraron detrás de mí y yo les dije, mira, yo solo puedo hacer una cosa. Y me abracé y lloré con ellas, porque es tan humano, es tan mierda esto que te está pasando, es tan espantoso que tengas que vivir esto. Solo puedo darte piel, no puedo darte otra cosa. Y ahí realmente fue cuando yo les dije, esto que os ha pasado es una desgracia. Yo no os puedo ayudar en este momento, pero dudo mucho que cualquier otra persona pueda hacerlo. Es momento de llorar, es momento de abrazarnos a esa tristeza y es momento de caminar por esas brasas y poco a poco iremos buscando solución. Posteriormente ya hubo un trabajo con los niños de este chico, con las personas adultas, fueron derivadas a mi compañera de adultos y pudimos empezar a gestionar eso. Pero de esas cosas que te dicen nunca hagas, no, me convierto en un robot. ya, a mí me ha pasado eso también, ¿eh? Me ha pasado estar con una familia que perdieron el abuelo del niño, que era el padre de la persona con la que trabajaba yo. Y también después de un proceso, bueno, fue un cáncer, pero fue una evolución muy rápida, muy repentino todo. Y recuerdo llorar con ellos también, porque llorar por su duelo, y por qué no decirlo aquí, por otro duelo que yo tenía sin resolver en ese momento también, porque me conectó todo con eso. Claro. Y a veces es imposible no hacerlo. O sea, es que... Y luego nos podemos preguntar también, ¿no? ¿Qué pasa si te lo aguantas? Hombre, pues ¿Cuál, porque, qué es? Me gusta mucho que salga esta conversación porque estoy seguro que muchas de las personas que nos están escuchando, profesionales incluidos, han llorado en alguna ocasión con la gente con la que claro, acompañan. claro, Y creo que es parte de que somos humanos también, ¿no? por supuestísimo. Evidentemente no puedes estar empatizando al 200% con esa emoción porque no es tu emoción. Tampoco te puedes responsabilizar de eso porque es que si no, pues yo estaría llorando todo el día en una esquina, ¿sabes? Claro, Entonces, eso tampoco lo puedes hacer, pero es absolutamente imposible y las personas que trabajamos con personas, pues en definitiva, tenemos que empatizar o sentir a otro nivel y eso es inevitable. Y fíjate, yo no me atrevo a decirle a un padre, entiendo por lo que estás pasando. No, no, es que no me lo puedo ni imaginar. Es que ni siquiera se me pasa por la cabeza lo que tienes que estar sufriendo. Entonces, realmente ahí hay que ser muy cuidadosos con eso y yo siempre recomendaría de cara a profesionales que expliquen esas cosas de no puedo ni siquiera imaginar por lo que estás pasando. Debe de ser tan fuerte, debe de ser tan intenso. Y si en el caso como a ti te sucedió de he conectado contigo, ahí sí. ¿Y por qué no vas a compartir esa experiencia? Es decir, es que entiendo tu dolor, puedo compartirlo, puedo sujetártelo un ratito para que veas que esto que has pasado tú también lo he pasado yo. Me parece tan lícito como cualquier otra técnica. entonces en momentos de urgencia, cuando estamos tan mal, no es tan mal dejarnos llevar por la tristeza Pues para poder acompañar. Y quizás el problema es no salir de ahí, pero también, a ver, estoy pensando, dime si tengo razón o no. De alguna manera, dejarnos también llevar con la tristeza es una forma de conectar con la otra persona y también cuando uno sale de la tristeza
puede acompañar o ayudar a la otra persona a salir un rato para poder estar en otro lugar donde quizás pueda procesar mejor, ¿no? Incluso el hecho de desbordarnos emocionalmente o conectar tan intensamente con lo que otro está viviendo es una oportunidad para ayudarle a estar también en otro lugar, al menos por un momento, Sí, donde pueda procesar. sí, de hecho es una forma de recordarle que todos somos humanos, que todos sentiríamos lo que esa persona está sintiendo y en definitiva estamos normalizando una emoción, que hay veces que es lo que necesitamos que nos digan. No, si lo que te pasa es normal. Y bueno, dentro de los profesionales de la psicología es una palabra que intentamos evitar bastante, porque aquí el primero normal que tiene la primera piedra, ¿sabes? Pero realmente intentamos que sea algo natural. A mí me gusta hablar de las emociones como adaptativas. Y esto que has comentado tú acerca de poder vivir y aprender en la tristeza es algo muy natural y muy adaptativo. ¿Cuándo debo yo de dejar de ser arrastrado, de dejarme arrastrar por esa tristeza? ¿Cuándo hay un síntoma o hay una alarma? Es en ese momento en el que ese periodo de tristeza se extiende más de, pues, por ejemplo, en niños y en adultos, bueno, en niños sobre todo estaríamos hablando en periodos de más de 4 o 6 meses, cuando se supone que tienen que hacer actividades divertidas y son incapaces de experimentar ese placer, como por ejemplo los fines de semana o las vacaciones, cuando cosas que antes me divertían ahora no consiguen divertirme, cuando empiezan a haber otro tipo de sintomatologías, como por ejemplo con alimentación, que come más, que come menos, con sueño, que duerme más, que duerme menos, y sobre todo, bueno, todo esto, por supuesto, y estaríamos hablando de una antesala a un diagnóstico de un trastorno distímico o de una depresión o de una depresión mayor, ¿vale? Pero sobre todo, es algo muy curioso que yo cuando los papis vienen y me dicen, es que mi niño está deprimido, o es que mi niño tiene problemas de conducta. En niños y adolescentes, la depresión como tal exige que haya un criterio relacionado con la irascibilidad. No son críos y crías que suelen estar tristones, apáticos, sino que son niños como más sensibles, como enfadados, como enfurruñados. Entonces, en ese sentido, es muy importante que lo tengamos en cuenta, porque evidentemente podemos pensar que es un trastorno de conducta y no lo es. Estamos ante un proceso distímico. Yo que trabajo con familias, en muchos casos lo que he visto es que la depresión, al menos en las figuras adultas, que es una cosa que hace muchísimo daño a las personas y a las familias, yo aquí te lo formulo como una pregunta, porque yo no soy psicoterapeuta, es una intuición que tengo, ¿no? Muchas veces no tiene tanto que ver con estar en la tristeza como por el bloqueo de esa misma tristeza. Es decir, tiene más que ver con la tensión a la que está sometido el sistema por no querer conectar con la tristeza que con la tristeza en sí. Entonces, paradójicamente, las intervenciones que desbloquean procesos depresivos, ya sé que muchas veces hace falta ayuda farmacológica y otras características, ¿no? Son paradójicas porque invitan a las personas que están en esa depresión a conectar más con esa tristeza para poderla liberar y no permanecer en ese estado de perpetua tensión, que es que es lo que destroza el sistema nervioso, ¿Correcto? y les hace permanecer desconectados de la realidad, más apagados. Es correcto lo que estoy diciendo Es muy o no? ¿O correcto. harías alguna matización? Es muy correcto y de hecho esto es una explicación neurológica muy interesante y es que realmente el cerebro se está protegiendo. Tú fíjate lo que pasa. Esto no me gusta. Bloqueo. No experimento con lo que no sufro, ¿vale? ¿Qué pasa? Que yo en ese periodo no gestiono bien emociones. ¿Qué pasa? Que cuando yo empiezo a darme cuenta es cuando veo que tengo algo no resuelto. ¿Qué pasa? Que cuando intento abrir la caja de Pandora me siento una mierda. Y luego viene la culpa, ¿no? Que es lo que comentábamos. ¿Cómo no pude hacer yo esto antes? ¿Cómo no me di cuenta? ¿Cómo no caí? Entonces, ahí realmente es un bloqueo que nuestro cerebro, de manera biológica, por así decirlo, nos está protegiendo para evitar eso. De hecho, bueno, en traumas hay una desconexión real. O sea, se han dado casos de chicas, chicos que han sido violadas y violados y que no recuerdan determinada parte precisamente por eso, porque el cerebro hizo su trabajo, desbloqueó esa emoción, bloqueó ese sentimiento para no experimentar tanto dolor y luego vienen los
posteriores, el estrés postraumático, hechos muy impactantes que luego tienen pesadillas, tienen flashbacks, tienen cosas que, como esa desrealización, esa despersonalización, esto no me ha pasado a mí, con lo que, claro, pues tú imagínate, yo me lo voy llevando a chavalas adolescentes, en este caso a una chica que tuvo una agresión sexual, claro, era como todo, claro, esto es mi culpa, yo tendría que haberlo visto, tendría que haberlo hecho. No soy capaz ni de acordarme. Cuando me pidieron declaración en la policía, no sabía qué decir, se pensaban que me lo estaba inventando. Qué tonta soy, ¿no? ¿Cómo cierra el círculo? Y cómo esa culpa al final desconecta más el sistema, Claro. ¿eh? Es una barbaridad. Yo eso lo veo mucho, ¿no? Cuando incorporamos la culpa en el análisis que hacemos del funcionamiento de las familias, muchas veces cumple esa función, la función de hiperactivar para hacer cosas, pero no sentir. Y yo creo que hay un mensaje que hay que trasladar un poquito a la gente, ¿no? Es que en la tristeza estamos bien, Mm, que no hay que tener miedo a la tristeza, sino a no sentir tristeza en un momento que es tan triste y tan demoledor. Entonces correcto. yo creo que eso es una idea que a mí sí me gustaría destacar. Eh, mira, llevamos unos 35 minutos aquí Mm, que marca el marcador, ¿vale? Digo, por no alargarnos demasiado, porque creo que estamos dando ya unas pinceladas que son sí, clave, más me completo. apetece mucho, Ruth, si te apetece, ir un poco a esas preguntas que a mí me han hecho Claro, llorar un claro. poquito por aquí. Entonces, no sé, se me Enhorabuena ocurre que por podríamos, funcionado. se me ocurre que podemos hacer una cosa, si te parece. Mira, ¿qué te parece si las leemos? Y yo las tengo aquí, delante mío. Vale, Y, y yo no voy a ser capaz, porque yo seguro que me emociono otra vez, pero tú como tienes más callo en esto, intentamos responderlas. ¿Te parece? A ver vale, claro. cuál sería una respuesta que de alguna manera podría ayudar. Ya sé que esto tiene que ser algo que las personas hagan conectados con la experiencia, con la emoción y no de manera automática como robots, porque no se trata de Sí. hacer robots, pero sí es verdad que escuchar cuál puede ser el mensaje pues puede ayudar a determinadas personas a entender qué se puede hacer. Yo creo que esa esperanza es la que queremos trasladar, ¿no? Mira, Ruth me pasaba las siguientes preguntas. Mirad, ¿los niños se mueren? Sí, claro que se mueren, Sí. porque son seres vivos. ¿Los niños se enferman de cáncer? Sí, los niños se enferman de cáncer porque cualquier ser vivo no está exento de sufrir cáncer. No es lo más habitual. Estadísticamente, matemáticamente, no es lo normal que haya niños enfermos de cáncer, pero sí, los hay. ¿El abuelo va a resucitar? No, A mí cariño. estas de las que me han tocado. Yo creo que me ha temblado un poco la voz y todo. No, cariño. El abuelo no va a resucitar. Nada resucita. El abuelo No, sigue y nos queda el recuerdo. la siguiente, ¿eh? La siguiente sí que me ha tocado, ¿eh? Mi mamá vendrá por Navidad. No, no va a venir por Navidad porque mamá está muerta y mamá no va a venir. Pero tenemos cosas preciosas de mamá, tenemos sus recuerdos. ¿Qué te parece si hacemos una carta de Navidad para mamá, la ponemos debajo del árbol y seguro que ella desde donde esté puede verla? Joder, qué fuerte. Me encantaba, ¿eh? ¿Qué es un cementerio? Un cementerio es un lugar físico donde se guardan los cuerpos de las personas que han muerto. Pueden que estén en el suelo, que son como los que a veces veis en vuestros dibujos, o lo más normal son que estén como en las paredes, que ahí es donde se meten las cajas, que se llaman, los huecos se llaman nichos. En esas cajas está el cuerpo de la abuelita o del papá y ahí se guarda. Se pone un trozo de piedra donde pone el nombre y ahí es donde llevamos recuerdos, flores o cosas que nos gustaría que ellos pudieran ver. ¿Qué se hace con el cuerpo cuando se muere? Nos has Según, contestado un poco, pero sí, bueno, pero es que esto es muy interesante porque el tema de cuando el cuerpo desaparece, a mí siempre me gusta hablarles de la esencia, del alma, que esto es lo que siempre queda, que es esa energía, que es eso que tú puedes seguir experimentando y recordando, y según si son niños católicos, pues ha subido al cielo, y si son niños no católicos o de otras religiones,
son una estrella. Digo otras religiones porque yo en otras religiones no piloto, ¿vale? El otro día sí que estuve formándome un poquito con Testigos de Jehová y parece que en Testigos de Jehová se habla como de un paraíso. Si hay alguien que nos escucha y puede aportar más sobre esto, me encantaría para poder, en caso de que en un futuro tengamos que trabajar con niños y niñas testigos de Jehová, nos puedan aportar más información, vaya. Pero generalmente cuando son religiosos se les habla de que ha ido a ese lugar divino, a ese cielo, a ese paraíso, mientras que si los papis no lo son, se habla como que están en el universo, que es una estrella, que esa energía ha hecho que ilumine la estrella, que ellos elijan qué estrella puede ser y que siempre puedan estar presentes, ¿vale? Entonces, cuando el cuerpo desaparece, una de dos, o lo enterramos y ahí en esa cajita va desapareciendo, se va consumiendo poquito a poco, o se incinera, que ahí es donde vamos a un crematorio, luego nos dan las cenizas en una urna. ¿Qué podemos hacer con esa urna? La guardamos como un recuerdo o las esparcimos y se puede ir a la montaña, a la playa o cualquier otro sitio significativo para la persona que ha faltado y poder compartir las cenizas en ese espacio. Porque yo sería incapaz de hacerlo también. Seguro que sí. No, no, porque te voy a decir por qué, porque estoy leyendo las preguntas y te estoy escuchando con atención y con el corazón y veo cómo me voy emocionando cuando te escucho hablar. ¿Cuándo se lo digo? Cuanto antes. Si ha habido un proceso de enfermedad, es muy recomendable que comencemos a hablar poco a poco de esa enfermedad, de las cosas que pueden suceder. Si ha sido una muerte repentina, cuídate tú. Si es algo que está en shock, espérate tú, pide ayuda, sobre todo a personas cercanas, por supuesto. No demores esa noticia porque cada vez, cada minuto, cada día que pasa va a ser peor. Y cuesta más muchas veces, ¿verdad? Hombre, También, claro. es peor y cuesta más. Sí, sí, me vale. ¿Dónde le doy la noticia? ¿Qué lugar? A ser posible en casa, en una zona que sea neutra, como bien puede ser la cocina, el baño o el salón. No es recomendable que sea en una zona de juegos o en su habitación porque no queremos asociar esa emoción ahí, pero sí que es importante que sea en un ambiente seguro como puede ser la casa. O, por ejemplo, casa de algún familiar que tengamos mucho vínculo, pues si los nenes, las nenas pasan tiempo con los abuelitos que han estado en esa casa y es el abuelito y la abuelita y el que, o la que ha faltado, poder hacerlo en casa de los abuelitos. Muchísimo mejor siempre en el hogar que en un centro. Yo, por ejemplo, hablo en mi caso, que me han dicho, bueno, Ruth, vamos ahí y se lo cuentas tú. Digo, no, no, por favor, contárselo vosotros en casa. Yo os doy las pautas, yo os digo las palabras, lo que queráis, pero hacedlo vosotros. ¿Qué hago si tengo ganas de llorar yo también? Es Llora, un poquito a pequeña escala lo que me ha pasado ahora. llora, llora y déjalo fluir. Y enséñale a tu hijo, enséñale a tu hija que eso que estás experimentando es bueno, es natural. Ojo, que no mola, que duele, ¿vale? Pero es lo que hay que hacer, es lo que el cuerpo te va a pedir. Gestionamos esa emoción, gestionamos una tristeza natural y adaptativa. No es bonito, ni siquiera para ti, ni siquiera para los hijos, ni para otra persona, que tú entres en una crisis de ansiedad que es totalmente respetable, en un llanto sin consuelo, que probablemente lo puedas hacer y deberías hacerlo, pero tuyo, para ti, porque es lo que necesitas tú. Porque me encanta la idea de que hay que naturalizar el llanto y es la Sí, forma de dar permiso también a los niños para que puedan estar ahí. sí. Dar permiso desde el cuerpo, no con las palabras. Pues me parece muy interesante esa idea, ¿no? Y podemos llevarle al tanatorio, cementerio. Esto me lo Me imagino preguntan mucho. me imagino que te refieres a llevar el cuerpo, ¿no? No, a llevar a Allí los o menores. llevarla. Vale, 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 vale. Vale, es que no lo había pillado. Vale, sí. Sí, O claro, sea, la pregunta es si le llevamos al niño o no al tanatorio claro. o al cementerio. Si el niño lo pide, sí. Ostras, Ruth, que tiene 3 años. Si el niño lo pide, sí. Evidentemente, si tú no te ves con fuerza de llevarlo, si la caja está abierta y para ti ha sido impactante, eso a lo mejor tienes que gestionarlo de otra manera. Pero cuando los niños lo piden, sí, es recomendable acudir
porque va a ser un factor de protección para el duelo, porque el hecho, la sensación de que ellos necesiten despedirse, igual que lo necesitamos los adultos, y no puedan conseguirlo, eso no tiene marcha atrás. Eso tú puedes recrear un momento en el que el niño de manera simbólica se despide, pero yo recuerdo el caso de unos familiares, eran dos hermanas, una mayor y una menor. El padre falleció en un accidente de tráfico, un accidente muy traumático, y la menor, con 8 o 9 años, dijo que quería entrar a ver el cuerpo. La madre y la hermana no fueron capaces de entrar, y la menor dijo, yo necesito entrar a ver a mi padre. Fue ella sola, no sé si fue la abuela o alguna tía, ese momento que ella necesitaba, y ahora de adulta, ella lo cuenta como yo hice esto, yo lo necesitaba. Es un error pensar que nos vamos a quedar con ese pensamiento de es que solamente los van a recordar así, es que los van a recordar dañados, magullados en la caja. No, eso va a ser un recuerdo más, pero os puedo asegurar de que van a pesar más otros recuerdos. Y sabes una cosa muy bonita de la tristeza, que es una emoción que con el paso del tiempo va virando, va evolucionando y al final se va a convertir en melancolía. Y si no nos permitimos experimentar esa tristeza inicial, nunca vamos a llegar a la melancolía. Y la melancolía es la mezcla entre la alegría y la tristeza. Agradecimiento, ¿no? El agradecimiento hacia esa persona que se fue. Es un Claro, poco claro. lo que fija el recuerdo en positivo Eso, esa gratitud, y lo que permite superar definitivamente el duelo, ¿no? correcto. Se me ocurre una última pregunta, ¿vale? Que no está en los planes, pero me imagino un niño que no quiere ir. Un niño o una niña que no quiere ir. ¿Es conveniente invitarle a ir? Es mejor respetar su criterio en ese momento, ¿no? Es mejor respetar eso. Si ¿Ya no habrá otra quiere ir, oportunidad para despedirse de otra manera? O, bueno, efectivamente. Hay otros rituales de despedida que creo que pueden ser muy beneficiosos en eso. Otra cosa es que tú sepas a ciencia cierta de que ese nene o esa nena sí quería ir porque ya le hemos planteado a lo largo de la enfermedad que esta persona va a fallecer. Sí habíamos acordado que íbamos a visitar el tanatorio, sí habíamos programado qué se puede y qué no se puede hacer, sí habíamos explicado, habíamos adelantado qué es un entierro, cómo funciona, qué personas hay. Eh, si esa niña, ese niño ya estaba preparado para eso, pero hay un bloqueo en el que dice, no, 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 es momento de recordarle, lo hemos hablado, lo conoces, sabes lo que va a pasar, tómate tu tiempo, decide si quieres o no quieres, pero recordarles que ellos ya saben lo que van a encontrar. Esto, por supuesto, vamos a tener que hablar con niños pues, con edades pues, mentales más a partir de los 8 añitos, o que sean más pequeños, pero más maduros a nivel cognitivo, ¿vale? Pero que si ellos son capaces de preparar eso y luego es un no por un bloqueo y luego cuando ese tiempo ya ha pasado esos 2 o 3 días, quiero ir ahora, ay cariño, ahora no puedes, eso incluso puede ser arma de doble filo. Si sabemos que pueden, que ya se ha hablado y que ellos pueden hacer frente, simplemente se les puede insistir en que lo vuelvan a pensar. No decir, yo te voy a llevar porque tú eres muy mayor, porque lo vas a superar, bueno, ni muchísimo menos con no tengo a nadie con quien dejarlo y el niño se chupa el velatorio, ¿vale? interesante. Vale, si quieres, podemos hacer una cosa ya pensando un poquito en el final, que es que nos dejes como las ideas clave, tres o dos o tres o cuatro ideas las que tú consideres conveniente, ¿eh? Que tú creas que son clave con las que la gente que nos está escuchando se debería de quedar. Vale. Para ti, ¿cómo resumirías todo esto que hemos hablado? Decir esto, esto y esto. Ok, venga, pues voy a intentarlo para que quede claro porque yo creo que en un primer momento, uno, hay que dejar claro de que la muerte va con la vida. Y si estamos vivos, tiene que haber muerte. En un segundo momento, vamos a comenzar a decir la palabra muerte, morir, suicidio, cáncer, enfermedad, accidentes, porque si no incluimos eso en nuestro vocabulario, va a ser muy difícil que luego lo podamos llegar a trabajar. Punto número 3, no mintamos a nuestras hijas, a nuestros hijos. No hagamos eso, porque es peor para nosotros. Estamos evitando su sufrimiento, pero por no sufrir nosotros. Punto número 4, siempre que podamos hacer una psicoeducación, un adelanto, una previsión de esto que está sucediendo, hagámoslo. Y luego, punto número 5, por supuesto, esa emoción es necesario, es vital normalizar, explicar
que forma parte de nuestra condición humana. Y ahora voy a ser yo la que lance una pregunta. Si pudieras vivir, Gorka, en un mundo sin dolor, ¿lo elegirías? Pues No me a ver, contestes si no quieres. voy a responderte la gallega. No, porque no tendría nada con lo que trabajar. No sabría a qué dedicarme. No lo sé. Seguramente no, pero creo que es algo que tengo que pensar. No me Pues atrevo a la vamos a decirte dejar algo. sin respuesta y que la gente que nos está Mejor, escuchando. que cada uno llegue a la suya. Joder, qué interesante, Ruth, de verdad. O sea, estoy flipando, me ha removido por dentro y todo. Yo, antes de terminar, sin más, darte las gracias de corazón por estar ahí, Gracias por a querer transmitir vosotros. un poco lo que sabes y sobre todo por explicar con tanta claridad cosas que son tan difíciles a veces de encajar. Yo la sensación que he tenido durante todo el rato es como me venía y me iba la tristeza y hasta a veces un poquito ganas de llorar con algunas cosas que estabas diciendo, ¿no? Pero qué importante es que Mucho. empecemos a ir creando un relato en torno a estas cosas que nos permita gestionarlo cuando llegue el momento, ¿verdad? Claro que sí. Muchísimas gracias, de verdad. Le doy las gracias en nombre de todas las personas que te han escuchado y te agradezco muchísimo la claridad de tu exposición, porque ha sido brutal. Un Muchísimas placer. gracias.